Dentro de esta última división que nos ofrece Kant entre analítica y dialéctica, pues nosotros solamente vamos a explorar algunos de los componentes de la analítica, ¿no? A la dialéctica sí definitivamente no vamos a entrar en este curso, pero pues bueno, les queda a ustedes para que la revisen por su cuenta, o si en algún otro momento pues se presenta la oportunidad en otro curso, pues es muy interesante lo que plantea ahí Kant y la manera como justamente señala a este problema de las paradojas y contradicciones que la razón puede suscitar en su propia operación. Y lo que hace la dialéctica entonces es tratar de deshacer esas paradojas y mostrar que en realidad no son auténticos problemas, ¿no? Pero bueno, eso nada más como una línea muy general acerca de qué es lo que hace la dialéctica trascendental. Con respecto a la analítica, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la analítica? Pues tratar de aproximarnos al entendimiento como la totalidad del conocimiento intelectual a priori, ¿sí? Es decir, como algo que se presenta como un sistema completamente interconectado, ¿no? Donde todas las partes que lo constituyen están relacionadas las unas con las otras y por lo tanto tienen efectos sobre la manera como van operando cada una de ellas. Ahora bien, esta unidad de la que habla Kant en la analítica es una unidad que subsiste por sí misma y que no puede aumentar sin que nada venga de fuera. Es decir, todo tiene que provenir de sí misma, ¿no? Todo lo que produce el entendimiento y que es capaz de configurar la manera como pensamos objetos tiene que provenir del entendimiento mismo, no puede venir de ningún otro lado, ¿sí? Entonces, de nuevo, vuelve esta idea. El conocimiento de los objetos no puede provenir de los objetos, tiene que venir del pensamiento mismo. Y entonces en esa medida es que Kant lo compara con un sistema organizado y construido con base en un principio. Y por eso hace esta suerte de analogía con una unidad orgánica, ¿no? Que en un cuerpo orgánico precisamente, como los animales, las plantas, las bacterias, hongos, nosotros, en fin, todo lo que está vivo de alguna forma, hay procesos de producción constante, pero que ocurren dentro de esa misma unidad, ¿no? O sea, un brazo no es como que venga de fuera y se me pegue, sino que un brazo crece a partir del cuerpo mismo. Entonces, esa es la manera como Kant está pensando aquí el entendimiento, ¿sí? Como una unidad orgánica donde todas sus partes son producto de su propia actividad, ¿no? Ahora, para poder descubrir justamente cuáles son esas partes que forman o los componentes de esta unidad que es el entendimiento, vamos a necesitar un hilo conductor, ¿sí? Así como el del laberinto para no perderse. Entonces hay que poner un hilo que es el que se va a ir siguiendo para no perderse por las ramas en esta investigación acerca del entendimiento. Y ese para Kant, ese hilo conductor va a ser que el entendimiento es discursivo, no intuitivo. ¿Y qué quiere decir que sea discursivo? Que se basa en funciones y no en afecciones, ¿no? Las afecciones son las de la sensibilidad, las funciones son las del entendimiento. Si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de leer o escuchar acerca de qué es la filosofía de Deleuze y Guattari, ellos ahí, por ejemplo, retoman este sentido de función como algo que es propio nada más del entendimiento y del conocimiento en una de estas subdivisiones que ellos hacen, que es la ciencia, ¿no? Distinta a el arte, donde precisamente se ven los afectos, y a la filosofía, que es donde hay otra forma de pensamiento distinta. Bueno, la función es una unidad de la acción de ordenar diversas representaciones bajo una común. Entonces, una función lo que hace es traer lo que se presenta como una multiplicidad a una unidad, ¿sí? Como lo múltiple se puede hacer uno. Y eso que es común a todas esas representaciones es lo que Kant denomina un concepto. Y su único uso es el de juzgar. Entonces aquí ya se empieza a tejer ese camino que nos va a llevar a
al juicio, a la facultad de juzgar y a los juicios, ¿no? De modo que el hilo conductor tiene mucho que ver con cuáles son los juicios que puede hacer el entendimiento. En ese sentido, el juicio lo concibe Kant como el conocimiento mediato de objetos, ¿sí? Y aquí entonces está el contraste con lo que habíamos visto en la estética acerca de la sensibilidad, donde la sensibilidad era esta forma inmediata de representar los objetos. Aquí ya Kant nos está diciendo el juicio, es decir, aquello que está ligado al entendimiento, a pesar de que es una espontaneidad, de que tiene su propia actividad, es siempre mediado. ¿Y mediado en relación a quién? A la sensibilidad, ¿no? Entonces, donde la representación, o más bien, donde el juicio constituye una representación de una representación, ¿no? Entonces, teníamos la representación indeterminada, si recuerdan que así lo nombraba Kant, que se forma en la sensibilidad, y luego cuando ya eso se une con el entendimiento y se forma un juicio, entonces lo que tenemos es la representación de esa representación indeterminada que estaba en la sensibilidad. Ahora, a través del concepto se van a representar otros objetos de manera mediata. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo digo esto es un esfero, de inmediato estoy teniendo también la representación de muchos otros esferos, ¿no? Porque este nada más es un esfero entre muchos posibles. Entonces, cuando yo utilizo el concepto, de manera mediata estoy señalando otros objetos que comparten esas mismas características que tiene este de ser un esfero o bolígrafo. Y nos va a decir, esta es una cita de A69-94 que dice lo siguiente, ¿no? Todos los juicios son, según esto, funciones de la unidad entre nuestras representaciones, pues en ellos, para el conocimiento del objeto, se emplea, en lugar de una representación inmediata, que es la de la sensibilidad, una más elevada que comprende bajo sí a aquella y otras muchas. Si se acuerdan, cuando veíamos las intuiciones, lo que teníamos era que ellas podían dar lugar a infinidad de representaciones. Entonces el concepto lo que hace es agarrar algunas una parte, un segmento de esa infinidad de representaciones y decir, vea, estas tienen esto mismo en común, entonces este concepto la subsume a todas ellas. Y en virtud de eso, finaliza la cita, muchos conocimientos posibles son recogidos en uno. Aquí ya también se empieza a mostrar otra acción muy importante del entendimiento, que es que lo múltiple se presente en uno, en una unidad, tiene que ver con un acto de síntesis. O sea que la acción principal del entendimiento a través de los conceptos es precisamente la de sintetizar, la de traer la multiplicidad a la unidad. ¿Okay? Y en esa medida el entendimiento entonces habrá de ser representado como una facultad de juzgar. Cuando Kant presenta el entendimiento como facultad de juzgar, ya está introduciendo otro aspecto. Porque justamente el entendimiento como facultad de juzgar ya hace referencia a una facultad de subsumir bajo reglas, donde el entendimiento es la facultad de las reglas. Entonces, el entendimiento tiene las reglas, pero la facultad de juzgar que se encuentra supeditada al entendimiento lo que hace es aplicarlas, ¿no? Entonces, la facultad de juzgar no contiene las reglas, pero las aplica. ¿Quién las contiene? El entendimiento. Por lo tanto, el entendimiento como tal, a pesar de que contiene las reglas, no es capaz de emitir juicios particulares o específicos. Eso solamente lo puede hacer la facultad de juzgar que está ligada a él. En ese sentido, lo que se subsume bajo reglas es un contenido, no una forma, porque la forma es la regla. Entonces vean que aquí cuando Kant ya da el tránsito a la facultad de juzgar, ahora sí ya empieza a aparecer el contenido de manera mucho más importante, porque finalmente
lo que hay en un juicio como tal no es nada más una forma, sino que también tiene que tener un contenido ese juicio. Y entonces aquí va a decir algunas cosas muy interesantes acerca de esa facultad de juzgar, que esto lo podemos tener ahí para la discusión acerca de la capacidad. En la 133 de 172 afirma Kant lo siguiente: si bien el entendimiento es capaz de instrucción y equipamiento por medio de reglas, instrucción y equipamiento, ¿no? El entendimiento. La facultad de juzgar es un talento especial, ¿no? Que no puede ser enseñado sino solamente ejercido. Por eso, ella es lo específico de aquello que se suele llamar ingenio natural, cuya carencia ninguna escuela puede compensar. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando leímos el texto del ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, pues las enfermedades de la cabeza eran las enfermedades del entendimiento, ¿no? Y en esa medida, muchas de esas enfermedades estaban precisamente relacionadas con la manera como se aplicaban los conceptos o las reglas del entendimiento. ¿Qué pasa ahora? Aquí Kant introduce un elemento muy importante con esta cuestión de la facultad de juzgar. Y es que, al parecer, al menos el hecho mismo de que esa facultad esté y pueda funcionar más o menos bien, es algo que ya viene dado, ¿no? Es algo que ninguna medicina, que ninguna lógica, que ninguna filosofía va a poder subsanar. Si la facultad de juzgar, es decir, la capacidad de aplicar esas reglas generales a casos específicos, no funciona bien de entrada o es incluso ausente, no hay manera de hacer que eso se pueda, ¿no? de hacer que surja de cero. Siempre tiene que haber ya ahí una forma de hacer ese tránsito de la regla general hacia el caso particular. Lo único que se puede hacer en esos casos es tratar de ejercitarla para que justamente ese tránsito sea cada vez más adecuado y más apropiado. Y entonces, en esa medida, el problema es que como la facultad de juzgar es la que se encarga de aplicar las reglas, ella misma no tiene reglas. ¿Sí? O sea, ven lo paradójico del asunto. En tanto que la facultad de juzgar es la que aplica las reglas, la facultad de juzgar misma no tiene reglas, sino que es esta suerte de talento natural del que habla Kant, ¿no? Que eso nos lleva a una idea de que entonces hay algo innato ahí, hay algo innato en la manera como es posible aplicar estas reglas del entendimiento. Y en tanto que no tiene reglas, pues la facultad de juzgar no se puede enseñar. ¿Sí? Lo único que se puede hacer de nuevo es ejercitarse. Y para eso es que Kant dice son muy importantes los ejemplos, porque solamente los ejemplos van a servir como modelos de cómo se hace ese tránsito, pero, o sea, cómo se hace de manera adecuada, más no cómo se hace de cero, ¿no? Cómo se hace de cero es algo que ya viene, ya es parte nuestra, ¿sí? Lo único que se puede hacer es tratar de mejorar esa facultad, pero nunca hacer que aparezca de cero. Entonces eso es importante en relación a, uno, pues en el caso de los seres humanos, si por alguna razón alguien no tiene una facultad de juzgar, pues muy probablemente va a estar en este espectro de las enfermedades de la cabeza y que por lo tanto va a ser un problema para la sociedad y por lo tanto habrá que lidiar de alguna manera con esos individuos. Mientras que aquellos que sí la tienen pero no le funcionan tan bien, pues probablemente sí haya manera de tratar de que eso se mejore de alguna forma, ¿no? Y por eso les decía, hay enfermedades de la cabeza que sí se pueden tratar diciéndole a la gente qué es lo que realmente existe, ¿no? Y tratando de mostrarles que lo que están haciendo está mal, pero hay otras que no. Y además de eso, pues también nos lleva a la cuestión de, entonces están aquellos seres que pueden tener una facultad de juzgar, en este caso los seres humanos, y aquellos que no, que sería todo lo no humano. Ahí no podríamos hablar como tal de un juicio, simplemente lo que hay es una serie de instintos, de predisposiciones que llevan a ciertos cursos de acción, pero nunca que haya como tal un entendimiento
mediado por una facultad de juzgar y que entonces emita una serie de juicios donde las reglas del entendimiento se aplican a ciertos casos particulares. Bueno. Y de hecho, en una de las notas al pie de esta sección, Kant hace referencia a esta taxonomía que había introducido en las enfermedades de la cabeza, ¿no? Y dice lo siguiente: la carencia de la facultad de juzgar es lo que propiamente se llama tontería, y un defecto tal no puede remediarse. O sea, él reconoce que hay ciertos seres humanos donde no hay manera de hacer eso, ¿no? Pueden tener entendimiento, sensibilidad, imaginación, razón, pero sin la facultad de juzgar, todo eso de nada sirve. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de la facultad de juzgar como facultad que aplica reglas en términos de este examen lógico que está haciendo Kant? Y ahí el nexo precisamente está en que la lógica trascendental tiene por tarea propia dar firmeza y corregir mediante reglas determinadas a la facultad de juzgar en el uso del entendimiento puro. Entonces, no se puede enseñar a utilizar la facultad de juzgar, pero sí se puede corregir. Y sí se le puede decir cuál es el camino adecuado en el cual tiene que juzgar. ¿Y quién va a hacer esa tarea de guiar y corregir? La lógica trascendental, ¿no? Aquí ya aparece como tal la tarea de la filosofía como crítica, es decir, prevenir los errores de la facultad de juzgar. Porque precisamente en donde se manifiestan todos estos posibles errores que nos llevan a ser dogmáticos o que nos llevan a tomar una cosa en sí por algo que no lo es, o en fin, a cualquier otro tipo de error en el ámbito del conocimiento y el pensamiento, pues en la facultad de juzgar, en el lugar donde las reglas se aplican y surgen los juicios. Pero además, en tanto que es trascendental, ¿no? Esa lógica no solamente contiene reglas, sino que también puede mostrar a priori en qué casos han de ser aplicadas esas reglas. Si ustedes recuerdan, veíamos que trascendental tiene que tener algún tipo de referencia al objeto de conocimiento que es dado. Entonces, la lógica trascendental no solamente tiene reglas que rigen al pensamiento, sino que además tiene también algunos, o más bien tienen la capacidad de mostrar en qué casos es que se tienen que aplicar esas reglas. Y ya cuando se introduce esta cuestión de mostrar cómo se aplica la regla, ahí sí ya se está haciendo una referencia directa a cuál va a ser el contenido de esos juicios. Porque justamente el contenido del juicio surge cuando la regla general se aplica al caso particular.